Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de este programa para todos ustedes, Generando Valor. El día de hoy agradecemos, como todos los lunes, al periódico Provincia por el espacio, al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, en especial a nuestro presidente, el doctor Roberto Carlos Estrada Zavala. El día de hoy tenemos al maestro en fiscal Jesús Ángel Ortega Frías, un servidor, contador público Manuel Mata Rubio, integrantes de la Comisión Fiscal, que estaremos hablando del proceso de disolución y liquidación enfocado al tema fiscal. Contador, bienvenido. Muchas gracias, contador. Muchas gracias por la invitación, como bien reiteras, al periódico Provincia, al Colegio de Contadores y bueno, justamente el tema del día de hoy, relacionado con todos estos aspectos de la liquidación y de la disolución de sociedades, y durante estos próximos minutos vamos a estar abordándolo desde diversos ángulos, ¿no? Quizá el ángulo económico, quizá el ángulo societario, por supuesto que el ángulo fiscal y algunas otras particularidades de este tema, ¿no? No sé si quieras tú adicionar. Sí, claro. Al final del día pasamos por un proceso complicado, por una etapa complicada que nos dejó este tema de pandemia. ¿Estás de acuerdo, Ángel? Claro. Donde muchas empresas desafortunadamente quebraron, cerraron, se liquidaron o están pendientes de liquidarse, ¿no? O Exacto. Muchas de ellas desafortunadamente nada más están suspendidas, ¿sí? O con el proceso posterior a que pudieran aperturarse nuevamente. Claro, ¿sí? exacto. Dependiendo. Sin embargo, nosotros en el ámbito que nos desarrollamos, muchos empresarios nos cuestionan qué es mejor, si quedarse suspendido o disolverse, liquidarse. Digo, esto va pegado una con la otra, ¿estás de acuerdo? Pero muchos se quedan así, en stand-by, como una suspensión. Esto lo que ocasiona son cargas administrativas, ¿estás de acuerdo? En presentar declaraciones, pagos provisionales, todo el tema y andamiaje que conlleva, pues al final del día, tener aquí un tema de suspensión, o incluso no de suspensión, sino de que la dejan ahí nada más viva, ¿no? Exacto. No sé qué opines al respecto. Sí, bien, yo coincido en que la situación que vivimos hace un par de años de la pandemia, pues ya abonó para que muchos negocios tuvieran algún periodo difícil hablando económicamente. Ese puede ser alguno de los motivos. Sin embargo, también hay que destacar que no solamente el motivo de la pandemia es alguna causal por la cual las sociedades se liquidan. Digo, puede haber muchas situaciones desde que los negocios pues no todas las veces salen bien, ¿no? O sea, a veces me asocio, a veces el negocio no prospera, a veces decidimos mejor continuar separados y esto lleva a cabo todo este proceso de liquidación. Tú comentabas algo muy interesante en el cual quisiera yo abundar. Adelante. Y es el proceso de suspensión también, ¿no? Correcto. Es decir, la liquidación y la suspensión como un primer diferenciador son procesos diferentes. En una suspensión, de alguna manera estoy dejando a la sociedad pues, con vida jurídica, pero de alguna manera queda sin operaciones, o sea, sin actividades. No realiza alguna actividad. Hay que destacar que esta suspensión pues de momento es temporal, ¿no? Para las personas morales. Y a diferencia del proceso de liquidación, el proceso de liquidación implica la desaparición absoluta de la sociedad, tanto de la vida jurídica como fiscal y todos los ámbitos que la rodean. Entonces creo que es un primer punto que habría que destacar. Yo abundaría un poco más, si me das oportunidad, en relación a que cuando nosotros quizá ya no utilizamos una sociedad, ya no la utilizamos como vehículo para generar negocio o realizar nuestras actividades, sí vale la pena valorar el tema de la liquidación o el tema de la suspensión, o el simplemente irla llevando, como muchos lo hacen, como bien lo apuntaba, sin ninguna operación. Sí. ¿Por qué lo comento? Es decir, la creación de una nueva sociedad implica muchas circunstancias, ¿no? Es decir, cuando la sociedad es nueva hay créditos bancarios que probablemente no podamos acceder porque no tenemos alguna antigüedad. Probablemente simplemente toda la tramitología inicial que, por ejemplo, hoy en día
a raíz de la pandemia y otras circunstancias es muy pesada. Es decir, ahorita si quieres consultar una sociedad o dar de alta una sociedad, los tiempos de citas y cada uno de los trámites que tiene que hacer es muy complicado, ¿no? Entonces, pues si nosotros tenemos alguna sociedad en este estado, en esta situación, pues valorar si de alguna manera podemos a lo mejor dejarla guardada, si me permiten un poco el término. Correcto, sí. Y porque en un futuro abrirla puede resultar alguna situación. Nosotros hemos visto en lo particular, inclusive personas que están buscando sociedades, en lugar de constituir una, buscan adquirir una sociedad probablemente ya creada, es correcto, sí. Quizás sin alguna operación como estas sociedades han generado. Entonces, el proceso de la liquidación es bueno, pero habrá que valorar que hay otras opciones, y si es para nosotros, pues entonces darle por ese lado. No sé tú qué opines, ¿no? Sí, al final del día yo creo que es costo-beneficio, como tú bien lo comentas. Entonces, ¿por qué surge una liquidación, Ángel? ¿O cuáles son las principales causas? Digo, obviamente enmarcados por el artículo 229, que es el artículo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que pues regula esta opción, ¿no?, de liquidación. Claro. Pero ¿cuáles son las principales causas? No nada más enfocándonos en las causales de este artículo, sino repasándolos. Para ti están esas causales, pero ¿cuáles serían las principales causas, no? Mencionándolas también. Sí, perfecto. Como comentaba hace un momento, pues a mí me parece que el principal supuesto es, como ahorita lo veníamos ya anticipando, sí, pues un poco el acuerdo tomado por los socios. Es decir, que los socios de alguna manera se pongan de acuerdo por la razón que sea y decidan ya no prosperar con el tema de la sociedad, ya no tener más vida, no darle más vida a la sociedad. Sin embargo, apuntas muy bien, hay algunas otras causales que resultan interesantes en relación, por ejemplo, las sociedades, algún tipo de sociedad más viéndolo un poco en retrospectiva, pues tenían un cierto plazo. Es decir, nosotros constituíamos la sociedad y se estableció un plazo que usualmente era de 99 años. Es correcto, sí. Actualmente, pues ya de alguna manera ya no existe ese plazo, ya se puede generar indefinidas, pero en la práctica hay ocasiones que nos toca ver que todavía siguen asignando un plazo de 99 años en algunos casos, ¿no? Es correcto. Entonces, este plazo, este término fijado en el objeto social, si es que así están nuestros estatutos, pues tendremos que observarlo, porque una vez que este término llegue a su plazo o que se cumpla, pues en ese momento será alguna causal para la disolución de la sociedad en un principio, ¿no? Entonces es una de las causas. Hay que estar muy atentos, sobre todo si tenemos ya sociedades antiguas cuyo negocio quizá empezó en la generación anterior y ya somos, digamos, los segundos en la línea de sucesión. Entonces es importante poder revisar en el aspecto de nuestros estatutos, pues para verificar si este plazo está llegando, ¿no? Que hay veces que el plazo fenece y quizás ni nos damos cuenta. Es correcto. Entonces, es un paso importante. Otro de las situaciones que de alguna manera podemos nosotros estipular, pues es la imposibilidad de seguir llevando a cabo el objeto social. Claro. Aquí, digamos, hay dos variantes. Una es que yo ya no pueda seguir con mi objeto social, y otra circunstancia es que porque de alguna manera el objeto social se haya consumado, ¿no? Dando algún ejemplo, ¿no? Quizá, por ejemplo, yo me dedico a alguna actividad, vamos a pensarlo, de la economía, y de repente por alguna razón hay una legislación, alguna circunstancia que prohíbe la actividad específicamente a la cual me dedico. Es decir, ya no puedo llevar a cabo mi objeto social, y pues en ese momento se tendría que hacer la valoración de la disolución en un principio de la sociedad. Otro de los temas es que usualmente las sociedades están planteadas para que vengan desarrollando un objeto social continuado, por decirlo así, ¿no? Un objeto social que a través del tiempo se va desarrollando y que no hay alguna circunstancia fija que lo detenga. Es importante comentar que también hay sociedades que inclusive pueden extinguirse con una situación en concreto, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamar la realización de algún desarrollo inmobiliario o quizá alguna otra situación o emprendimiento muy concreto. Entonces, una vez que lo realizo, si así lo pacto en el objeto social, así como mencionas, adiós a la sociedad, y tendría que liquidarse. Y son temas que en esta opción, digo, vale mucho la pena comentarlo, porque resulta útil, porque ¿cuántas veces de repente no hay empresarios que forman una sociedad? Probablemente el negocio no prospera o por cualquier circunstancia la sociedad dejó de operar y permanecen en la sociedad todo el tiempo, ¿no? Entonces, si de algún momento empezamos a pactar, evitamos que se generen cabos sueltos. Si sabes qué hacemos en el negocio y la sociedad se extingue. Entonces eso ayuda para que de alguna manera
controlar este tipo de situaciones y que en lo posterior se pueda hacer mal uso. Entonces, digamos, partiendo de lo que tú comentas, sería muy bueno observar las constitutivas, las actas constitutivas de las sociedades que tienen ya los clientes, los contribuyentes, nuestros clientes como tal, Claro. darles una buena revisada precisamente para observar ese concepto que comentas, ¿no? A ver, si tu sociedad tiene 99 años, a lo mejor valdría la pena acotarlo. Sí, Claro. digo, no porque queramos que se liquide, pero sí con algunas cláusulas que valgan la pena, ¿no? Exacto. Encaminados a pues eficientar este proceso de disolución-liquidación. Otro de las causales, si me dejas interrumpirte, Ángel, Adelante. es pues al final del día por perder las 2/3 partes, ¿no? Del capital, cuando ya de plano los pasivos ya son más grandes que los activos, se podría decirse, ya se podría hablar de una liquidación. ¿Estamos de acuerdo también? Es correcto. ¿Y cómo inicia este proceso? O sea, ¿cuál es el inicio o cuál es el punto de partida para iniciar una liquidación? Partiendo de que no es lo mismo disolución que liquidación, si estás de acuerdo. Es correcto. Definiendo primero estos dos conceptos y cuál sería el inicio de esto, ¿no? Para poder llegar a la liquidación. Sí, yo creo que en una primera instancia es importante puntualizar lo que tú comentas, ¿no? Sí. Es decir, hay un proceso de disolución, hay un proceso de liquidación. Correcto. Digamos, un poco en la teoría de todo este tema, se habla de que de la disolución como un acto y en el caso de la liquidación como un proceso. Entonces, digamos, el proceso de extinguir, vamos a llamarle así, una sociedad, comienza con la disolución. Esta disolución, pues de alguna manera puede ser por alguno de los acuerdos y supuestos que ya estuvimos ahí mencionados. Entonces, cuando se da el tema de la disolución y se concreta, digamos, legalmente la sociedad deja de tener permanece con su existencia jurídica, pero ya no tiene la capacidad de poder realizar nuevos actos, ¿sí? Es decir, ya de alguna manera entra en un proceso donde ya no puede realizar nuevas operaciones o nuevos actos jurídicos, sino únicamente aquellos tendientes a eliminar como que todo su patrimonio, ¿no? Y empezar a pagar lo que se debe, cobrar lo que nos deben y vender todos nuestros bienes. Esta parte es el proceso de liquidación justamente, entonces vamos a llamarlo, el punto de partida es el que vamos a denominar como disolución. Y todo el camino recorrido hasta que moneticemos todos los bienes de la sociedad será todo ese proceso de liquidación y termina justamente con la distribución de estos recursos ya líquidos a todos los accionistas que en dado caso corresponda. Ok, totalmente. Por ejemplo, ya cuando suceden algunas de las causales para la liquidación, entiendo que ya nos ponemos de acuerdo en las decisiones de la empresa como socios, uno de los dos socios muere, etcétera, ¿no? Lo que estábamos comentando. Digamos, una de las causales también comentaste tú, oye, pues ya la empresa no puede seguir realizando el objeto social. Hacemos un acta extraordinario, un acta de asamblea, tomamos la decisión para poderla disolver y ese inicia el proceso de disolución. ¿Estás de acuerdo? Así es correcto. Inicia el proceso, damos aviso obviamente a la Secretaría de Economía que al final del día este portal, si no me equivoco, surge en 2018, donde es un fast track, ¿no? De todas esas la autoridad pensando en todas estas empresas que están suspendidas, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Pues ¿para qué la quieres? Mejor liquídala y te doy esta herramienta, ¿no? Claro. Electrónica. Entonces, pero bueno, inicia con esta acta de asamblea. Esta acta obviamente surge con motivo del acuerdo que previo a que pues, se pudiera dar. Claro. Si nosotros estamos de acuerdo en liquidarla. Y obviamente la llevamos ante el notario y la inscribimos ante el registro público. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Y ya posteriormente entiendo que así debe de ser, inicia cabalmente el periodo de liquidación, que ahorita vamos a estar platicando y nos vamos a estar metiendo a los aspectos fiscales seguramente. Claro, ¿no? claro, sí, de por entrada. supuesto. Excelente. Entonces, ¿qué efectos, para entrar en materia fiscal, qué efectos fiscales o cómo yo comienzo este proceso y qué debo de informar, Ángel, de acuerdo a la experiencia que tú has tenido en los procesos de liquidación? Sí, mira, en ese sentido, antes de entrar, digamos, a esta parte fiscal, yo acotaría otra situación que me pareció muy importante, lo que tú acabas de comentar. Es decir, nosotros hablamos ahorita de un acuerdo, ¿no? Entre accionistas de liquidación, que ahí parte todo. Pero creo que también es importante apuntar que la liquidación inclusive
hay veces que igual entre accionistas no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, no es necesario ese acuerdo, es decir, basta con que alguna de las causales se dé, cualquier accionista puede solicitar el tema de la liquidación. Luego resulta común cuando de repente la empresa está perdiendo y alguien ya no quiere perder más y los otros quieren de alguna manera seguir haciendo el intento, ¿no? Entonces, si estas causales se llegan a dar por la vía judicial, esta persona puede solicitar, si sabes que ya hay una causal de disolución y solicito que de alguna manera se inicie con todo el proceso de liquidación. Es una parte que tendremos que estar nosotros pues haciéndolo. Entonces, un poco en este aspecto de lo que tú comentabas, creo que de las cuestiones más destacadas es que cuando yo inicio mi proceso de liquidación, que inicia con la disolución de la sociedad o con la disolución, lo primero que hacemos es acudir en materia fiscal a las autoridades, al SAT particularmente, y damos nosotros un aviso de inicio de liquidación. Inicio de liquidación. Exacto, entonces cuando inicia o cuando se incluye este trámite, cuando se realiza este trámite, en ese momento resulta en una terminación anticipada del ejercicio. Es decir, con esa fecha termina el ejercicio fiscal y yo debo de presentar una declaración anual de inicio de liquidación justamente en la fecha en la que presento el citado aviso. Entonces estamos hablando que tenemos 2 ejercicios, Ángel. Es correcto. ¿Se podría hablar de eso? 2 ejercicios fiscales, ¿no? Sí, en ese sentido. Y ahorita que tú estás comentando, digo, completamente de acuerdo contigo. Así como yo puedo decir, ¿sabes qué? Que se liquide de acuerdo a las causales del 229, también puedo cancelar una liquidación. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Oye, se inicia la liquidación, yo no estoy de acuerdo con la liquidación. Así es. De la misma manera, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Ok, perfecto. Hablando un poquito del tema de los liquidadores, a partir de estas reformas que se dieron controvertidas, saliéndonos un poquito y entrando un poquito al tema de la liquidación, pues la responsabilidad social, ¿no? Ahorita que tú dijiste, oye, entra la liquidación, nombramos a 1 o 2 liquidadores, pero ustedes son responsables solidarios desde que inicia la liquidación y que se lleve perfectamente a cabo, ¿no? Exacto. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿qué conlleva esto, no? Ser liquidador, ¿no? También. Es correcto. Sí, es una responsabilidad importante y tocas un tema muy importante. De acuerdo, digamos, a la normativa, digamos, el procedimiento a seguir es, cuando yo ya estoy de acuerdo en que hay una disolución, ahí tengo que nombrar, como bien apuntas, a 1 o a más liquidadores. Entonces, una vez que ocurre eso, sí es importante señalar que ya cuando el órgano de administración, ya sea a través de un presidente, de un administrador único, etcétera, pues deja de surtir efectos. Claro. Ahí es importante acotar que esto se da al momento en el que la disolución es inscrita, ¿no? O este nombramiento de los liquidadores es aceptada y es inscrita en el registro correspondiente, ¿no? En el registro público. Entonces, a partir de ese momento de la inscripción, pues los administradores ya no tienen de alguna manera capacidad para poder seguir realizando las operaciones y pasan la estafeta a los liquidadores. Entonces, en ese momento donde nace lo que tú bien apuntas, que es la responsabilidad solidaria, es decir, tanto en materia fiscal como en materia legal, todos los actos que el liquidador esté realizando serán inclusive en su propio con su propia responsabilidad de por medio. Entonces, y eso nos lleva un poco a la parte que estábamos abordando, que era la parte fiscal, ¿no? Entonces, de igual manera, digo, al final, como tú bien apuntas, si yo hago, por ejemplo, si mi aviso de liquidación lo presenté el 30 de junio, ahora estamos ya entrando en el mes de julio, pues yo tendré un ejercicio partido en 2, un ejercicio, digamos, pues por el ejercicio normal de las operaciones, y otro ejercicio que ya tendría que ser del ejercicio en liquidación, ¿no? Correcto. Entonces, una vez que la sociedad está liquidando, como dijimos, ya no puede hacer nuevas operaciones, pero tienen que empezar a liquidar las operaciones que están pendientes, y estas operaciones pendientes, como es el cobro de alguna factura, de alguna cuenta por cobrar, pago a proveedores, inclusive venta de algunos activos, pues van a tener sus efectos fiscales y probablemente van a seguir causando sus impuestos, ¿no? En la relación como se dé cada proceso de liquidación, pero justamente en estas contribuciones que no se enteren es donde los liquidadores o el liquidador pues formará parte de una responsabilidad solidaria de acuerdo al Código Fiscal y pudiera ser parte también de esta persona o objeto de revisión de esta persona por parte de las autoridades por las contribuciones que en un dado momento no se hayan cubierto, ¿no? Ok, entonces al final del día tú como liquidador obviamente
pues como lo comentas, ¿no? Estás obligado ya a que este proceso de liquidación al final del día cumpla todos los requisitos legales, que no vayas a cometer algún delito, porque Claro. a pesar de que la empresa ya está prácticamente en este proceso, ya está en el proceso de disolución, entra el proceso de liquidación. Entonces, al final de cuentas, tú eres responsable de todo lo que pasa ahí en la empresa, Claro. en las ventas de estos activos, que sí se pague adecuadamente los impuestos. Exacto. A continuación, yo me quisiera meter, entonces, tú mencionaste en esta ficha de trámite, ¿no? Entonces, me gustaría hablar de esto regresando de un corte. ¿Te parece? Claro, perfecto. Excelente. Muy Muchas bien. gracias. Estamos de regreso nuevamente con este tema tan importante que lo vemos muy de cerca. Ángel, ¿estás de acuerdo? Los clientes, los contribuyentes hablan constantemente de lo que ya hemos estado comentando, ¿no? El proceso de disolución y liquidación. Incluso se podría llegar a malinterpretar o a desviar y confundirnos con el tema de la suspensión, ¿no? Estamos Claro. hablando, tú lo aclaraste al inicio, de cosas totalmente independientes. Disolución, liquidación, va junto con pegado, se Claro. podría decir. Exacto. Suspensiones, otra cosa. Estamos de acuerdo, partiendo Sí, de ahí. Completamente Ok. de acuerdo. Estábamos hablando del tema del procedimiento de qué hacer ya ante el Servicio de Administración Tributaria, qué aspectos fiscales debes de cumplir para poder llevar a cabo esta liquidación, a lo mejor dejando un poquito de lado el tema mercantil, que sabemos que debe estar todo cubierto, pagado, etcétera. Ahorita lo vamos a ir mencionando más a detalle. Pero el aspecto fiscal, que al final de cuentas también es parte de nuestras obligaciones como profesionales, ¿no? Como asesores, en Claro. exactamente llevar a cabo con todas las de la ley este proceso de disolución, liquidación, o este proceso de liquidación ya más bien dicho, ¿no? ¿Qué aspectos fiscales debes de cuidar y qué exigencias debemos de tener para poder llevar a cabo esta liquidación? O sea, de los que nos exige la ley como Exacto. tal. Sí, sí, en una primera instancia hablamos del aviso de inicio, ¿no? Es Correcto. decir, avisar que ya me disolví, Ujú. que voy a entrar en un proceso de liquidación. Ahora, adicionalmente a esta parte, sí es importante tomar en cuenta varias circunstancias. Ok. Cuando yo entro en el proceso de liquidación, necesito ir con una sanidad fiscal, vamos a llamarle así, Ujú. importante, porque al momento de que entre el proceso de liquidación hay que reunir ciertos requisitos. El Ok. primero de ellos, por supuesto, pues es no estar dentro de facultades de comprobación. Es Claro. decir, si la autoridad me está revisando, me está practicando una auditoría en algún cierto periodo, Ajá. actual o anterior, pues no puedo de alguna manera iniciar este proceso de liquidación, Ok. ni concluir el proceso de liquidación.
no debemos de tener créditos fiscales pendientes. O sea, para quien a lo mejor no esté empapado, pero hablamos de un crédito fiscal cuando esta revisión de auditoría que nos practica la autoridad ya terminó y cuando ya se agotaron todas las instancias y ya es cosa juzgada que debo, ¿no? Entonces, sí, correcto. Si no he pagado, pues subsiste el crédito fiscal y entonces hay un adeudo con el fisco federal, por lo cual no me van a permitir realizar la cancelación del RFC en su momento. Hay algunas otras situaciones un poquito más, digamos, finas, por decirlo así, que es si yo pretendo liquidarme, debo de ser una persona que no haya yo realizado operaciones con estos RFCs de los listados del 69B, ¿no? Vamos a llamarle así, estos listados o estas llamadas listas negras. Entonces no debo de estar vinculado con ninguno de estos RFCs para poder iniciar mi proceso. Por supuesto, de ambos lados. O sea, no puedo ser yo la persona que está en el listado. Ah, no, claro. Ni tampoco puedo ser la persona que... menos podrá liquidarme. Exactamente. Es correcto, sí. Pero de igual manera, si recibo yo los comprobantes, tampoco podría hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una parte interesante. Y hay que también puntualizar que esto tiene que ser durante los 5 años anteriores a la fecha en las que estoy pretendiendo hacer la liquidación. Sí, esto que comentas es interesante porque cuántas veces, y digo con estos correos que llegaron hace 1 año, 2 años y medio, donde la autoridad y todavía lo siguen haciendo, ¿no? Nos manifiesta que los ingresos no coinciden con los declarados, las deducciones, etcétera. Entonces, esto también es un requisito importante que te pone en este entredicho, ¿no? De la liquidación, de que debes de cuidar este aspecto, que deben de coincidir tus CFDIs, por ejemplo, expedidos contra los que estás declarando de los últimos 5 años. Claro, exacto. ¿No? Exacto. Entonces, ahí, como tú bien lo dijiste, ¿cómo es la palabra? Que esta sanidad fiscal, claro. ¿No? Esta sanidad fiscal está perfecta, me gustó, porque al final de cuentas es hacer una revisión. Oye, me voy a liquidar, ¿sí? Entonces, claro, pues vamos a hacer una revisión de los últimos 5 años. ¿Para qué? Precisamente para que no cumpla con estas obligaciones y como liquidador no vaya a tener un problema y acatar la responsabilidad solidaria. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, de acuerdo. Es un tema, me parece muy importante, sí, que tienen que observar los liquidadores ese momento, ¿no? Tenemos que ver si somos candidatos para hacer la liquidación. Claro. Sin ninguna consecuencia para quien va a fugir con el liquidador. También ahí yo abriría un poco un paréntesis relacionado con el liquidador. El liquidador es importante que una vez que concluya el proceso, y ahorita veremos los pasos siguientes, pero una vez concluido, el liquidador debe de conservar toda la contabilidad, un poco más independientemente del tema fiscal, pero el tema societario, él debe de conservar el tema de la contabilidad. Sí, porque de alguna manera así es como la ley de generaciones mercantiles lo establece. Lo exige. Entonces, si yo soy liquidador, también no es que ya terminé y ya me voy, ¿no? Sino tengo que conservar toda la documentación que acredite cómo fue ese proceso. Es un tema también que hay que tomar en cuenta si pensamos ser liquidadores. Y es importante, ¿no? Que no querramos ser, sino hay que revisar los aspectos que por lo regular, de repente nosotros como auditores o como asesores de determinados contribuyentes, es muy común, ¿no? Que te quieran nombrar liquidador. Digamos, no es para asustarnos, al contrario, es una oportunidad de negocio. Sin embargo, sí debemos de cumplir con todas estas obligaciones y como tú bien lo comentas, es responsabilizarte de la contabilidad. Sí, ¿no? Es correcto. ¿Y qué me hablas del domicilio fiscal? Porque es un requisito, ¿no? Sí, ¿Qué pasa con el domicilio fiscal, por ejemplo? En el caso del domicilio fiscal, cuando yo pretenda de alguna manera pues hacer este proceso de liquidación, pues necesariamente debe tener un domicilio localizable. Si no puedo estar también no localizado en mi domicilio, y también debo diseñar un domicilio en el cual la contabilidad se va a conservar durante ese proceso y posterior al tema de la liquidación. Entonces es importante, digo, independientemente de la liquidación, nadie debería estar no localizado, ¿no? Independientemente si se pretende liquidar o no se pretende liquidar, porque trae consecuencias pues más allá de no poder liquidarte, ¿no? Pero bueno, es un punto a tomar en cuenta. Si vamos a hacer ese proceso de liquidación, pues comenzar verificando que estemos localizados ante el RFC. Ok, perfecto. Entonces es importantísimo, ¿no? Decidir qué domicilio fiscal va a ser, porque al final del día la autoridad puede ejercer sus facultades de comprobación a posteriori de que se lleve a cabo esta liquidación, ¿no? Claro. Termino el proceso de liquidación, no sé cuánto llevó,
un año, 2 meses, 6 meses, 5 meses, Claro. etcétera. Señalo ese domicilio fiscal y posiblemente en 3 años me puede ejercer facultades de comprobación. ¿Estás de acuerdo? Sí, exacto. Inclusive también otro de los aspectos que me lleva a tu comentario es, por ejemplo, cuando inicio el proceso de liquidación, Ujú. si bien presento un anual de cierre de ejercicio regular Correcto. y ya se abre el de liquidación, esto no quiere decir que voy a dejar de presentar declaraciones. Correcto. El liquidador es el responsable de seguir con la presentación de liquidaciones, perdón, de declaraciones durante el proceso de liquidación y que finaliza con la última declaración anual por cierre del proceso de liquidación, ¿no? Una última declaración Ok. que se hace cuando ya al final has agotado el proceso de liquidación, que tú ahorita me parece que lo Ujú. ejemplificaste muy bien, ¿no? Ujú. Puede durar 5 meses, puede durar 6, Ujú. un año, 2 o 10, dependiendo 10. del proceso, Claro. dependiendo del proceso que de alguna forma pues Sí. se lleve a cabo para liquidar los activos de la sociedad, ¿no? Ok. Entonces nada Ok. más para poderlo ahí también Llevar, es un comentario importante a considerar. Totalmente de acuerdo. Hace un momento comentabas del tema de que ya la sociedad cuando inicia este proceso de liquidación, obviamente vende sus activos, y los tiene obviamente, paga sus deudas, cumple sus obligaciones. Tú dijiste, no por eso va a dejar de pagar impuestos, ¿estás de acuerdo? O sea, va a Correcto. presentar obviamente los pagos provisionales, los pagos definitivos o pagos mensuales de IVA, sigue presentando sus pagos. Claro. Ya cuando termina todo este proceso, en las declaraciones que tú estás comentando, ya hasta posteriormente es cuando ya empieza a liquidar a los socios, ¿no? Es cuando correcto. ya dices esto. Por ejemplo, yo soy un socio, ¿sabes qué? Pues yo soy el que recibo tanto, se me desprende esta aportación o este desprendimiento del capital, ¿no? Claro. Se reparte o se reduce la cuca, Ujú, ¿estamos de ujú. acuerdo? Sí, claro, Se hace claro. el cálculo y puedo pagar o no puedo pagar, digo, ya dependerá, ¿no? Del cálculo que hago yo de este tema. En base a tu experiencia, ¿qué me podrías decir de este procedimiento? O sea, ¿es sencillo? ¿Qué cuidar? ¿Qué aspectos a considerar, ¿no? En ese proceso. Sí, yo creo que depende de la complejidad en relación al nivel o al tamaño, digamos, de la compañía que pretendemos liquidar. Uh-huh. Naturalmente, en compañías más grandes, ¿no? De muchos activos, de muchos bienes, de muchas cuentas por cobrar Sí. y de muchas operaciones, Uh-huh, en uh-huh. algunos casos inclusive complejas, pues es un poco más tardado ese proceso. Claro. Y en otras empresas que es más pequeño, inclusive hay empresas que surgen a la luz, se constituyen buscando algún negocio Uh-huh. y nunca prospera el negocio. Okay. Al grado de que ni siquiera inicia. Esas son las liquidaciones más sencillas. Más sencillas. Porque en realidad no hay ningunos activos. Inclusive hay algunos procedimientos, digamos, expeditos para efectos de realizar este tipo de liquidaciones, en donde pues no requerimos más trámite pues que estar de acuerdo. Inclusive hay sociedades que nos ha tocado en la experiencia que ni siquiera cuenta bancaria abrieron, ¿no? Nunca operaron. Nunca operaron. Entonces, es correcto. Esos son los casos más sencillos. Probablemente en un mes o dos, quizá ya esté, digo, y quizá un poco más por el tema de las citas, pero en lo general sí. son procesos muy rápidos, ¿no? Sí, son claro. procesos muy rápidos. Si somos una empresa con muchos activos, hay que venderlos porque también es importante señalar este ejemplo, ¿no? Yo puedo ser una empresa quizá de dimensiones importante, que cuenta con maquinaria y que cuenta con todavía, al momento de la disolución, con algunos pedidos pendientes. Entonces, yo no puedo enajenar mi maquinaria hasta que no cumpla con los pedidos, con los pedidos que tengo pendientes, que fueron todavía incluidos antes de la disolución. Yo tengo que darle salida a esas circunstancias, poder entregar los pedidos, digo, como un ejemplo, ¿no? Este tema de los pedidos. Y una vez entregándolo, tendré la cuenta por cobrar. Y si ya no hay ningún otro pedido que hacer, pues puedo entonces comenzar, por ejemplo, con el tema de la venta de los activos, que hay otro tema bien importante y es el aspecto laboral, ¿no? También de alguna manera pues tengo que dar de baja a los trabajadores con todo lo que esto implica, y digo, recordar que hay una norma de información financiera que quizá no es exclusiva para procesos de liquidación, pero que nos va a permitir conocer cuál es el valor de ese pasivo laboral, que muchas veces las empresas no lo conocen, ¿no? Correcto. O sea, correcto. Digo, a lo mejor no estamos pensando en liquidarnos, pero sí es importante conocer cuánto nos va a costar si en el caso de hoy yo me liquidara, ¿no? Cuánto me va a costar la baja de la plantilla laboral
Y bueno, también es otro aspecto. Todo este tipo de elementos, por ejemplo, empresas sin trabajadores, pues es más sencillo, ¿no? Totalmente de Es acuerdo. más sencillo, entonces sí depende mucho de la estructura que la compañía, que tenga la compañía en ese momento. Excelente. Entonces, pasando este proceso, ¿no? Se habla también, o el paso a seguir, si estás de acuerdo conmigo, es la elaboración del famoso balance, ¿no? Que de repente Claro. se nos atora mucho en las notarías. Y bueno, hemos llegado a escuchar, digo, nos ha pasado que incluso algunos notarios no le recomiendan no liquidarse, ¿no? Oye, Claro. no, es que es un proceso muy complicado. Digo, al final del día puede ser complicado conforme tú lo vayas haciendo. Claro. Lo que tú comentas es muy real, ¿no? Si una empresa yo la tengo ahí sin usar, que nunca cobró vida en ese sentido, pues yo creo que no tiene ningún caso tenerla ahí, ¿no? Entonces, iniciar la disolución, liquidación con nuestro procedimiento, aspectos fiscales, aspecto laboral, que es algo bien interesante que estás comentando, y ahora sí, elaborar este famoso balance, ¿no? Balance Le podemos final. decir balance final, Claro. sí, balance final de liquidación, donde ya se saldó todo, se pagó todo, se presenta, ¿sí? ¿Y Así qué es. hacemos con este balance, Ángel? ¿Podrías comentarle al auditorio? Sí, digo, este balance final, digamos, debiera de ser ya un balance donde prácticamente todos los activos fueron monetizados. Es decir, correcto. todo lo que debo de tener en ese balance, pues prácticamente son, pues bancos, ¿no? Prácticamente efectivo Sí, y capital, que sería ahí donde se va a hacer la confronta. Comentaste Sí. tú el tema de la cuca muy importante. Digo, Sí. el hecho de que se retire por liquidación el capital no quiere decir que va a ser libre. Entonces Bueno. también hay que ir viendo esa pues sí, circunstancia. exacto. Y este balance, pues de alguna manera tiene que darse a conocer en Ujú. Secretaría de Economía, ¿no? Claro. Tiene que haber una publicación de ese balance general. Electrónico, ¿verdad? De manera electrónica. manera electrónica, También sí. hay que ser también muy puntual en este asunto y que también pueda haber gente que se pueda oponer al tema del proceso de disolución Ujú. de la sociedad. Es decir, no es un proceso, digo, por eso quizá a lo mejor algunos fedatarios dicen, oye, pues vamos a irle pensando, ¿no? Sí. Porque sí es un proceso que en algunos casos específicos donde hay intereses opuestos, jalando para lados diferentes, Ujú. sí puede ser un proceso inclusive complejo, ¿no? Sí puede llegar alguien y te puede decir, espérame, no hay liquidación, porque todavía hay algunos temas pendientes conmigo, ¿no? Ok. Entonces, este es un tema importante, pero bueno, si esto no se da, que es en lo que vamos, de alguna forma se publica este balance, ¿no? Ujú, ujú. Durante este tiempo es donde te comentaba, se pueden presentar algunas reclamaciones. El Ok. plazo de publicaciones para justamente ¿Cuánto tiempo lo debemos de publicar? 15 días, 15 ¿no? días. Es lo que se prevé, Ok. que debe de estar publicado. Ujú. Y bueno, y una vez transcurrido el plazo, pues ya se genera, digamos, una asamblea, Ok. la última La asamblea última, de la ahora sí. sociedad, Sí. Ujú. y es donde ahora sí, pues nos repartimos, ahora sí que, digamos, lo que queda. Ok. Y una vez que ya queda repartido todo, pues ahí, digamos, la sociedad finaliza su vida jurídica. Ok, haces el aviso. Tú dijiste algo muy real, ¿no? Que está pasando en la actualidad, el tema de las citas para este tema de Claro. las liquidaciones, ¿no? Sí, Es complicado, el proceso se ha alargado bastante, cuando antes era pues relativamente sencillo, ¿no? Obtener una Exacto. cita para liquidar y en su caso cancelar claro. la inscripción La al inscripción al RFC, RFC. ¿no? En Sí. su momento, que sería la fase final, ¿verdad? Para Es correcto. el tema de la liquidación. Sí, a grandes rasgos, digamos, nosotros hacemos el acta Ujú. final, todo queda de acuerdo, todo queda, Ujú. digamos, rosa, ¿no? Vamos a llamarle así. Ok. Y entonces, bueno, se procede con la inscripción de Ujú. de estos documentos. Y una vez empezamos de alguna manera a hacer nuestro proceso en el RFC. Acudimos al RFC y damos, ojo, hay que presentar también nuestra declaración anual final, Eso es que importante. sería la última. Eso es importante, ¿no? Con ese, digamos, con esa salida o esa última acta, vamos a llamarle así, Ajá. es donde vienen las últimas declaraciones, donde ya ajustamos todo el tema de impuestos, queda todo saldado. Y ya una vez con esa declaración acudimos ante la autoridad correspondiente, buscando nuestra respectiva cita, como bien lo apuntas. Y se da ya lo que viene siendo la cancelación definitiva del RFC por liquidación total del activo, ¿no? Ok, ok. Algo así viene con la ficha.
Y ya Sí, una vez que sí. eso ocurre, pues es importante, pues ya ahí finaliza todo, ¿no? Este No procedimiento. existe más el RFC. Excelente, Ángel. Hay mucho, de repente hay comentarios, ¿no? Que cuando se da una oportunidad de negocio, también hay mucho comentario al respecto. Me dice, oye, ¿y qué conviene? Vamos a hacer este negocio. Yo tengo una empresa, tú tienes otra, pero vamos a decidir que se quede una sola. De repente hay muchas preguntas que tienen los contribuyentes en me fusiono o me liquido y prevalece la otra, entendiendo que hay amplia diferencia, ¿no? Entre fusiones y liquidación, que al final del día una podría llevar o se podría ocasionar una liquidación. ¿Estás de Claro, acuerdo con la sí, sí. fusión en sí? Exacto. Entonces, ¿tú qué opinas de llevar esto? ¿O es un proceso netamente financiero, mercantil? Porque fiscalmente sí es un procedimiento diferente, ¿sí? Para llevar a cabo la fusión que te conlleve una liquidación, Claro. ¿no? ¿Qué podrías platicarme al respecto? Sí, exacto. Hay casos donde, como te comentaba al principio, pues una opción es la liquidación, pero hay veces que hay otro tipo de opciones, ¿no? Hay veces Sí. que uno de los socios dice, "Oye, yo me quedo con la compañía, yo me quedo con la empresa", Ujú. y se da lo que se conoce como fusión por absorción, ¿no? Es correcto. Entonces, es digamos, correcto. hay quizá dos sociedades, Ujú. una de ellas absorbe a la segunda, y esa segunda tiende a desaparecer, sobreviviendo todos los activos, todo, digamos, el espíritu del negocio, Ujú. en materia económicamente hablando, es decir, todos los activos subsisten, pero subsisten en la sociedad fusionada, ¿no? Fusionada. Entonces ya la otra sociedad pues realmente desaparece y es donde se involucra de alguna manera una liquidación en el sentido a través de una fusión, por decirlo así. Ok. Entiendo entonces que cada una de estas empresas, Ángel, debe de elaborar un acta de asamblea. Claro. Si estás de acuerdo, un acta de Sí, sí. asamblea donde deciden la fusión. Así Partiendo de ahí, ¿no? Sí, claro. Que a diferencia de lo que estábamos comentando desde el inicio del programa, cuando se lleva a cabo una disolución, ¿está esa acta de asamblea o no? Exacto. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay o no acta de asamblea? Incluso pudiera ser, como bien lo comentas y apuntaste tú, por resolución judicial, Claro. por alguno de los socios que puede llevar a cabo la liquidación o cancelarla. Claro. ¿Sí? En el caso de la fusión, entonces es actas de asamblea, repito, por cada una de las empresas, decidimos fusionarnos y estas actas, a su vez, ¿sí? Harán otra que sea la de la fusión como Claro. tal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este sería el procedimiento inicial. Y obviamente cuidar los aspectos fiscales, que eso obviamente nos da para otro programa, el tema de que no se considera una enajenación, Claro, la claro, fusión, los avisos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es Exacto. importantísimo, Claro, ¿no? claro. Entonces, pues la liquidación es, digamos, una opción y lo que tú apuntas es bien importante porque son alternativas a la liquidación, ¿no? Correcto. Inclusive en el caso tuyo, sabes que yo no quiero la empresa, yo me voy a quedar con el negocio, no quiero la Claro. empresa, pues fusiono la tuya con la mía y se acabó, ¿no? Y hay otros casos donde te dicen, oye, a mí me sirven las dos empresas, yo me quiero quedar con la mía, que me quiero quedar con la tuya, y también la enajenación de acciones pues puede ser una buena opción en caso de que el negocio, sobre todo mucho en casos donde el negocio sí se separa, digamos, los socios se dividen, pero algunos de ellos piensan continuar con las actividades en el negocio, ¿sí? Ok. Ellos se quedan con el emprendimiento, Ok. puede ser que ya tengan una empresa previa y se fusionan como el ejemplo que acabamos de dar, o bien, aún teniendo la empresa previa o no teniendo una empresa previa, Ujú. quieren quedarse con la sociedad. Entonces, quizá la liquidación no sea la opción, digo, ¿para qué me liquido si después voy a volver a armar el negocio aparte, ¿no? Entonces, Claro. simplemente traslado, probablemente en la vía de enajenación de acciones, esta parte. Entonces, puede ser también una opción en caso de que esta liquidación, para no llegar a esa liquidación, sin que el llegar a ella sea malo, Ujú. pero quizá puede haber algunas otras opciones más prácticas para estos efectos. Cuando de plano nadie quiere, digamos, continuar con esa empresa, no hay sentido, pues entonces la liquidación tendrá que ser la alternativa. Es correcto, digo, al final del día también para llevar a cabo esta decisión, nosotros ya estuvimos hablando de los aspectos fiscales, los aspectos mercantiles, los aspectos fiscales, tú ya mencionaste los temas laborales incluso, Claro. para llevar a cabo la disolución, liquidación, y yo podría mencionar algún otro que no es menor, el tema financiero. Claro. Lo que tú comentas ahorita es importante, ¿no? Dices, bueno, liquido la sociedad, perfecto, o se me da oportunidad de fusionarla, excelente, pero también puedo ver lo que me va a llevar a cabo tomar esa decisión es el tema financiero muchas veces, es cuánto vale mi sociedad.
Claro. ¿Cuánto para fusionarme o para venderla o para pasar todos los activos a esa otra empresa e iniciar un nuevo negocio? Ahí estamos hablando también de un proceso de liquidación al final del día. O como tú bien lo comentas, sabes que definitivamente ya cumplo con los causales del 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya no puedo seguir. Pues ahí para qué quiero ver aspectos financieros, ¿no? Claro. Si ya ni puedo seguir. Es correcto. Sin embargo, esta variable se va por esta coyuntura. Yo sí quiero seguir, pero me fusiono para llevar a cabo la liquidación. Perfecto, pues hago una evaluación de la empresa, de cuánto vale la empresa, cuánto valen los fierros de la empresa, en libros, cuánto tengo en la empresa, Claro. ¿sí? Para en base a eso tomar la decisión de cuidar todos los renglones y pasarlos a la otra empresa, o si la mía va a desaparecer, que es el tema de este programa, sí, entonces tomar esa decisión. Claro. Entonces también los aspectos financieros son importantísimos. Así es. Y asesorarte con un especialista en la materia, Claro. al final de cuentas, ¿no? ¿Qué le recomendarías al auditorio, Ángel? Independientemente de que se vaya a llevar una fusión y desaparezca mi empresa, se liquide mi empresa, o ¿qué es lo primero que se debe observar cuando hay esta incertidumbre, partiendo de que ya no quiero que siga la empresa? O sea, ¿qué pasos debo de decir? Ya hablamos de los aspectos legales y fiscales, pero que me comentaras más allá, de acuerdo a tu experiencia o lo que has vivido, ¿cuál es la recomendación que le pudieras dar a los contribuyentes, al auditorio? ¿Es bueno o no llevar a cabo una liquidación y qué aspectos cuidar? Claro. En relación a si es bueno o no la liquidación, pues la verdad es que la decisión depende mucho de la particularidad del caso. Digamos, la primera recomendación que yo haría a todos los que nos escuchan, a los que nos ven, que estén interesados o hayan pensado en la liquidación o en cerrar el negocio, por decirlo de alguna forma, mi primera recomendación es que se asesoren con un experto en la materia. Es decir, correcto. Es muy importante tener claro qué va a pasar después para poder tomar una decisión. Voy a seguir con el negocio, alguien más va a seguir. Okay. Ya de plano no queremos hacerlo, no queremos. Entonces, de eso va a depender si me liquido, si vendo las acciones, si hago una fusión, de qué es lo que va a pasar, ¿no? No tanto porque la opción de fusión, de venta de acciones que hemos hablado, y de la propia liquidación, una sea mejor que la otra. Pero es como un traje a la medida. O sea, no todas nos van a quedar en las mismas circunstancias. Y tenemos que elegir la que sea mejor. Entonces, la primera circunstancia sería ir a acudir con un profesional para que nos diga, porque hay muchos aspectos, como bien tú lo apuntaste, el tema laboral, la liquidación no solamente es ante las autoridades del SAT, ante el tema legal, también vienen instancias de seguridad social, registro estatal de contribuyentes. Como tú apuntaste, me parece excelente lo que tú acabas de comentar, el tema financiero, ¿no? O sea, porque nos vamos a repartir sobre algo que son los estados financieros. Si los estados financieros no están adecuados, pues hay un problema, ¿no? De entrada, porque ¿sobre qué me voy a repartir? Ahí es donde interviene la auditoría financiera, la auditoría en materia de estados financieros, para esos estados financieros, pues hacerlos llegar a la realidad económica de la empresa y que podamos repartirnos cada quien lo que nos toca. Entonces, ante esta circunstancia, por eso mi primera recomendación es acerquémonos a un profesional, busquemos apoyo de un profesional para este proceso y él nos sabrá decir, de acuerdo al caso concreto, si es la liquidación, es una venta de acciones, es una fusión, una decisión o cualquier otra figura que es la que de alguna manera nos va a quedar. Ninguna de ellas es mala o buena, simplemente hay una que va a ser la que mejor nos va a cubrir las necesidades que tenemos en ese momento. Es correcto, no, y aparte, gracias Ángel, aquí aparte, cuando hablamos de una liquidación desafortunada, pudiéramos estar hablando de cuando ya los socios pues no se ponen de acuerdo, cuando ya hay un descontento general para llevar a cabo o para el fin común para lo que fue creada la empresa, o que nunca se llevó. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una muerte, ¿no?, de alguno de los socios? Desafortunadamente, ahí al final del día nadie está preparado para esto. Lo que nos hemos encontrado en la experiencia de estos procesos de liquidación, nadie está preparado. De repente los herederos, si los hay, o si hay una herencia, si hay un testamento. Si no hay testamento, es un proceso complicadísimo.
Claro. que al final de cuentas es los herederos se meten al tema administrativo de la empresa, queriendo ya llevar a cabo o no la liquidación también. Claro. Cuando es una causal, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Exacto. La muerte de uno de las dos personas, cuando son constituidas por personas físicas, por dos Así personas es. físicas, al final del día, si muere uno de los dos, es una de las causales. ¿Estás Claro. partiendo de ahí? Claro. Entonces, partiendo de que se pueda dar este supuesto, poniendo este panorama, al final del día, si no tiene una herencia o un testamento previamente, obvio, el fallecido, se nos vuelve una cadena de problemas, ¿no? Claro. Porque a lo mejor ya es la causal de liquidación, si yo lo quiero llevar a cabo. Si no la quiero llevar a cabo, bueno, ya es otro procedimiento. Pero si yo quiero ejercer la causal de liquidación a causa de la muerte de mi socio, de uno de mis socios, ¿sí? Entonces, al final del día, entonces yo tengo que voltear a ver y observar este procedimiento que tú estás diciendo de repartirle a los socios, pues yo la tendría que repartir a los herederos, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, Claro. este capital ya no es para el socio, es para los herederos. Si no hay Es correcto. herederos, por ende, debo de esperar a que concluya un juicio, si lo pueden llevar a cabo, para yo poderle repartir, o en su caso, al albacea, este tema de la liquidación. No sé si estés Exacto. de acuerdo. Sí, es un tema que digamos no comentamos en las causales de disolución, pero No, estamos no. hablando y me parece también muy importante, y un poco como la prevención, ¿no? Digamos, Sí. una de las causales para llegar a la disolución es, pues, no contar con el mínimo de socios que la sociedad estipula, ¿Correcto? o que de alguna manera los intereses se reúnen en uno solo. Entonces, puede haber testamento o no puede haber testamento. Por ejemplo, si somos dos en la sociedad Ujú, y el segundo me hereda a mí, me deja a mí testado que las acciones son mías, ujú. entonces yo ya tengo todo eso, solo soy un socio, ¿no? Entonces, Correcto. o entonces ante el fallecimiento de una sociedad con dos socios, pues evidentemente ya surge alguna circunstancia. Entonces, más allá de quizá esta situación de la disolución, pudiera haber cosas previas como inclusive la asamblea, ¿no? O sea, Ok. hay asambleas en las cuales la votación se da por mayoría. Y si yo soy 50 y 50, pues no logro mayoría si el otro ya no está, ¿no? O peor aún, si llega algún tercero, como el heredero, pues quizá no va a votar en el mismo sentido de que se votará, y entonces ahí se atoran Sí. las cosas, ¿no? Sí. Entonces, sí es importante también este tema de la disolución, sobre todo este supuesto que tiene relación con la sucesión, pues tratarlo de prever, porque finalmente hay alguna situación, inclusive casos en los cuales te dicen, oye, a ver, ¿sabes qué? Aquí estamos dos, Ujú. somos quizá 2 o 3 familias en una sociedad representados por uno de los miembros, ¿no? El titular de cada familia. Y de entrada nosotros generamos un proceso de disolución al fallecimiento. Fallece uno y nos escindimos y cada quien se queda con su empresa, ¿no? Ok. Previendo este tipo de circunstancias. Pero bueno, ya sería, como dices, entrar en otro tema seguramente para otra charla como esta. Totalmente de acuerdo. O más tiempo. Excelente. Entonces, pues al final de cuentas, lo que debemos de cuidar en un aspecto de disolución, liquidación, precisamente son los aspectos, obviamente, jurídicos, legales, que ya bien comentabas, observar todas las causales, si se cumple una de ellas, llevar a cabo el acta de asamblea, donde en el acta de asamblea, Ángel, deben de nombrar a los liquidadores. Correcto, desde sí. esa acta, ¿verdad? ¿Es correcto? Es correcto. Y obviamente aceptar el encargo Así es. que así hacemos es. como liquidadores, o uno o dos, estamos Así de es. acuerdo, desde el acta. Ya teniendo esta acta, obviamente se lleva al registro público, se inscribe y ahora sí, se inicia el proceso de Es liquidación, correcto. del cual ampliamente ya estuviste también comentando, ¿no? Así es. Y digo, nada más para finalizar, hemos hablado de la responsabilidad del liquidador y también la persona que funja como administrador de Ok. la empresa tiene que estar atento, porque luego de repente dicen, oye, pues ya se hizo la liquidación, ¿no? Ajá. Perdón, la disolución Sí, de la sociedad, sí ya se hizo la disolución, y pues entonces el administrador se lava las manos y se va, pero sí debe de estar él atento a que se haga el registro de ese acto, ok, o que se registre, digamos, ya al liquidador como tal formalmente, porque en tanto eso no ocurra, en tanto no se nombre, pues el administrador sigue siendo el responsable de todos los actos que se realicen. Entonces, si tú te vas Ok. sin decir más, pues puede ser que todavía te alcance a pescar parte de la responsabilidad en este proceso, ¿no?
de liquidación. De liquidación. Excelente. No, pues agradecerte todo los comentarios, Ángel. Yo creo que es un tema sin duda muy importante que todos los profesionistas debemos de observar de este colegio y hacia la sociedad. Al final del día es nuestra responsabilidad llevar a cabo todos estos procedimientos, apoyado también con profesionales de estos temas, ¿no? Agradecerle nuevamente al periódico Provincia, a nuestro Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, a nuestro presidente, el doctor Roberto Carlos Estrada Zavala, este espacio para hablar de lo que nos compete, ¿no? Como miembros de la Comisión Fiscal, ¿sí? Que es este tema de solución liquidación. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Y buena tarde. Hasta luego, que estén bien.